Sucesiones y progresiones. Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre la modelización de situaciones en didáctica. Se define como sucesión a un conjunto infinito y ordenado de números de modo que se puede denotar de la forma a su 1, a su 2, a su n, donde la sub n es el término general, siendo n un número natural. Por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub n igual a 1 sobre 4n, la sucesión sería, los términos generados por esta sucesión sería un cuarto, un octavo, un doceavo, etc. Una situación es un modelo de interacción entre el sujeto y un medio determinado. El recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable es una gama de decisiones que dependen del uso de un conocimiento preciso. Consideremos el medio como un subsistema autónomo antagonista del sujeto. Al tomar como objeto de estudio las circunstancias que presiden la difusión y la adquisición de los conocimientos, nos interesaremos en este momento por las situaciones. En los inicios de los 70, las situaciones didácticas eran las situaciones que sirven para enseñar sin que se considere el rol del profesor. Para enseñar un conocimiento determinado se utilizan medios, es decir, textos, materiales, diversos elementos que puedan ser de gran ayuda para la creación de una situación didáctica. La situación es entonces un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente que le considera como una herramienta. Por ejemplo, una situación matemática es aquella donde se provoca una actividad matemática en el alumno sin intervención del profesor. Ahora presentaremos la fórmula para determinar la progresión aritmética y la enésima suma parcial de la sucesión aritmética, donde D es la diferencia a su n, el enésimo término de la progresión, a su 1 el primer término de la progresión y n la posición que ocupa el término. Tomaremos como ejemplo una herramienta diseñada por una persona que quiere enseñar un conocimiento o controlar su adquisición. Esta herramienta comprende un medio material, las piezas de un juego, un desafío, un problema e incluso un ejercicio, una ficha, y las reglas de interacción con ese dispositivo, es decir, el juego propiamente dicho. Pero solamente el funcionamiento y el desarrollo efectivo del dispositivo, las partidas efectivamente jugadas, la resolución de problemas, pueden producir un efecto de enseñanza. Es necesario, por lo tanto, incluir el estudio de la evolución de esta situación, ya que asumimos como supuesto que el aprendizaje se logra por medio de una adaptación del sujeto que aprende al medio creado por la situación, haya o no intervención del profesor en el transcurso del proceso. Los conocimientos se manifiestan esencialmente como instrumentos de control de las situaciones. Ahora, vamos a ilustrar el papel que desempeñan las relaciones entre el funcionamiento de los conocimientos del alumno, manifestadas a través de sus comportamientos y las características de la situación. Tomaremos como ejemplo la lección denominada la carrera a 20. El objetivo de la clase es introducir un repaso de la división con un sentido de la operación acorde a los aprendizajes anteriores y favorecer en los niños el descubrimiento y la demostración de una serie de teoremas. El juego se trata de que cada uno de los estudiantes que jueguen lleguen a decir 20 agregando alternativamente 1 o 2 al número dicho por otro. El jugador que comienza dice 1 o 2. El que continúa agrega 1 o 2 a ese número. A su vez, el primero agrega 1 o 2 y así sucesivamente hasta que uno llegue a decir 20. Entonces este ganará. La estrategia ganadora consiste en tomar tan pronto como sea posible la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17 o 20. Más tarde se analizará
¿Qué se debe aplicar desde el comienzo la partida de la serie de números congruentes con 20 módulo 3? Es decir, números que tienen igual como residuo dividirlos por 3. Para dar inicio al juego, el profesor debe explicar la regla del juego y debe comenzar la partida en el tablero con uno de sus estudiantes. Luego cede el lugar a otro estudiante. En la primera fase del juego, los niños juegan varias partidas de a dos y anotan los números que van eligiendo. Al realizar una serie de partidas, se dan cuenta de que el responder al azar no es la mejor estrategia. Algunos descubren rápidamente la ventaja de decir 17. La segunda fase, juego de equipo contra otro, los alumnos son agrupados en dos equipos que compiten contra otros. El profesor debe asignar al azar un alumno de cada equipo para que juegue una partida contra el otro equipo, delante de sus compañeros. Mientras se juega esa partida, los restantes no pueden intervenir. El que gana aporta un punto a su equipo. Los niños se dan cuenta de la necesidad de discutir y concretar estrategias. En la tercera fase, que es descubrir teoremas, el profesor propone que cada equipo enuncie los descubrimientos que han hecho y que le han permitido ganar. Ahora el juego consiste en demostrar la verdad de los enunciados propuestos o criticar y eventualmente probar la falsedad de las declaraciones del equipo contrario. Aproximación a la clasificación de las situaciones didácticas. Teniendo en cuenta las fases descritas en el juego, miraremos un poco más de cerca la clasificación de situaciones. La primera de ellas es la situación de acción. En la primera fase del juego correspondió a una situación típica de acción. A cada paso los alumnos toman decisiones proponiendo cada uno su turno un número después de haber realizado una apreciación del estado del juego. Al cabo de algunos pasos sobreviene la sanción. La partida se gana o se pierde. A medida que el niño juegue más partidas, desarrollará nuevas estrategias, es decir, razones por las cuales va a elegir un número antes que otro. Por ejemplo, preferirá 10 a 9 o creer equivocadamente que de alguna manera el juego tiene que ver con la numeración decimal, o 17 en lugar del 16, porque se dio cuenta intuitivamente de que ya había ganado después de haberlo jugado. Hay que decir 17, o como si tuviera una táctica completa. Ambos son indispensables. Pero en realidad podemos observar que se necesitan varias partidas antes de que sean capaces de formular esta táctica, justificarla y finalmente sacar conclusiones. En general, una estrategia se adopta rechazando intuitivamente o racionalmente una estrategia anterior. Una estrategia nueva se somete a la experiencia y puede ser aceptada o rechazada según la apreciación que tenga el alumno sobre su eficacia. La sucesión de situaciones de acción constituye el proceso por el cual el alumno va a emprender un método de resolución de problemas. Por ejemplo, en el comienzo del juego, todos los números le parecen igualmente importantes. Al finalizar de esta fase, es cuando se comienza a dar cuenta de que si juega 17 puede ganar. La lección del 18 o del 19 no le parece pertinente. Este conjunto de relaciones, si juego 14 o 17, puedo ganar, permanece tal vez completamente implícita en el niño, cuando juega según el modelo antes de ser capaz de formularlo. Ahora, llamaremos modelo implícito al conjunto de relaciones o reglas, según las cuales el alumno toma sus decisiones sin tener conciencia de ellas y a posteriori de formularlas. Situación de formulación. En la segunda fase se pueden observar dos momentos diferentes en el juego. El primero, cuando el representante del equipo está al frente y está jugando. Y el segundo, cuando el equipo discute. En el primer caso, un estudiante que no está al frente recoge la información mirando lo que describen los representantes de cada grupo.
pero él no puede jugar no puede actuar ni intervenir. El que juega en el tablero está en ese momento en una situación de acción. En el segundo caso, el medio para cada uno de los estudiantes está constituido por el conjunto de partidas jugadas, en especial por la última. Para ganar, no alcanza con que el alumno conozca cómo ganar, también debe poder comunicar a sus compañeros la estrategia que propone, ya que esta es la única manera que tiene de actuar sobre la situación. Dicha comunicación está sometida a dos tipos de retroacciones: una inmediata, por parte de sus compañeros que la comprenden o no, y una mediata por parte del medio, cuando en este caso debe ser aplicada en una partida concreta. La estrategia resultará ganadora o no. Situación de validación. En la tercera fase, cada equipo elabora y luego propone por turno un enunciado útil para llegar a decir 20, o intenta establecer que el enunciado del equipo contrario es falso. En este nuevo tipo de situación, los estudiantes organizan enunciados en demostraciones, construyen teorías en cuanto a conjuntos de enunciados de referencia y aprenden cómo convencer a los demás o cómo dejarse convencer sin ceder ni a, ni a argumentos teóricos ni a la autoridad, la intimidación, entre otras razones que el estudiante pueda dar a convencer a otro o las que pueda aceptar para cambiar el punto de vista. Serán elucidas progresivamente, construidas, puestas a prueba, debatidas y convenidas. El estudiante no solo tiene que comunicar una información, sino que también tiene que afirmar que lo que dice es verdadero, sostener su opinión o presentar una demostración de ello. Vemos entonces la importancia de la creación de situaciones didácticas en el momento de impartir conocimiento en matemáticas. Se hace necesario crear un medio. Este medio, pues, eh, conformado por diversas herramientas. En este caso, como veíamos el ejemplo de un juego, el cual llevará al estudiante a que por medio de estrategias dinámicas pueda crear conocimiento. Es de vital importancia tener en cuenta este tema en el momento de la creación de una unidad didáctica, pues es allí donde se verá la interacción entre el docente, el medio y el estudiante para la creación de nuevos conocimientos. Muchas gracias.